Esto es increíble. Fronteras impensables. La triple frontera. Argentina, Brasil y Paraguay. Y no es precisamente la película de Netflix. Normalmente cuando nos hablan de fronteras, se nos viene a la cabeza un puente sobre un río o un muro que divide dos países. O simplemente una rayita sobre un mapa. No. Bueno, sí. Sin embargo, no siempre se da que en una frontera converjan únicamente dos países. No lo sé, tú dime. Es el caso de la triple frontera. Se trata del tripunto internacional situado en el cruce de fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay, cerca de las famosas cataratas del Iguazú. Literalmente puedes estar en tres países diferentes solo con nadar un poco y en cuestión de minutos. Pero además de eso, y de manera lamentable, es un foco de crimen, pobreza e inestabilidad que ha sido llamado uno de los lugares más anárquicos del mundo. Golf fronterizo. Finlandia, Suecia. Golpear una pelota de golf desde un país y que anotes un hoyo en uno en otro no es propiamente algo que solo pueda hacer una persona con superpoderes. Debilucho. Ya que realmente existe un campo de golf entre dos países. En lo alto del Golfo de Botnia, en la orilla del Mar Báltico, se encuentran las ciudades de Tornio, perteneciente a Finlandia, y Arparanda, ciudad de Suecia. Los vínculos entre ambas ciudades han sido siempre muy estrechos debido a sus historias de conquista. En ese orden de ideas, además de compartir una frontera entre países, no les pareció descabellada la idea de construir el único campo de golf binacional del mundo, que comprende en su extensión a dos países diferentes. Así podrías sin problema alguno golpear tu pelota en Finlandia y anotar un hoyo en uno en Suecia. A un pez de distancia. Polonia, Ucrania. La frontera entre Polonia y Ucrania fue frontera entre Polonia y la Unión Soviética antes del colapso de la URSS en 1991. Es la frontera oriental polaca más larga. La frontera se volvió mucho más abierta en comparación con la época soviética. Esto porque Polonia posee 8 fronteras con diferentes países. Atrás quedaron los años de la Guerra Fría. Ahora cada año Polonia y Ucrania celebran su fiesta de la buena vecindad. El motivo de esta fiesta es para unir a los vecinos de esta vecindad y que se vayan acabando las pequeñas rencillas que puedan existir entre unos y otros. Y para hacerlo, el artista polaco Jaroslaw Kosiara diseñó dos peces sobre la frontera. El de arriba con la cola en Polonia y la cabeza en Ucrania, y el de abajo con la cola en Ucrania y la cabeza en Polonia. Los peces están localizados entre las poblaciones de Orodisece en Polonia y Bariash en Ucrania. Una curiosa forma de celebrar y compartir sus lugares de procedencia. El beso prehistórico. Mongolia, China. En el mundo hay grandes paradojas y un millar de cosas absurdas, como por ejemplo el querer gastar miles de millones de dólares en la construcción de un muro fronterizo, como si el pasado no hubiera dejado legados de los cuales aprender, como en el caso del muro de Berlín. En fin, pero ante estos desmanes de ignorancia occidental, repunta la sabiduría oriental. Como es el caso de la frontera entre Mongolia y China, enmarcada por el beso de los neosaurópodos, especies propiamente descubiertas en China, de gran tamaño y con extraordinarios procesos evolutivos. Estos gigantes, además de estar coqueteando entre sí, están en posición de avanzar. Van un paso adelante cada uno, como si no tuvieran problema en pasar el uno al lado del otro. De hecho, cada uno va al encuentro con el otro.
de manera apacible y afectuosa, ya que, entre otras cosas, no son como el temido tiranosaurio rex americano quien va tragando todo a su paso y sembrando el terror. ¿Cómo odio tener razón siempre? Increíbles lecciones cargadas de sabiduría jurásica, metafórica, que demuestran la increíble capacidad de cultura e inteligencia de los chinos. Con la frontera en la cocina, Holanda y Bélgica. Todos los anteriores ejemplos de fronteras ponen en contexto ríos, carreteras, bosques y un inusual campo de golf. Pero de allí a que literalmente la frontera entre dos naciones pase por tu cocina es algo increíble, pero que ciertamente sucede entre Holanda y Bélgica. En la ciudad de Barli se vive en dos países al mismo tiempo. Y esto sí que es un caos a la hora de pensar en trámites y cuestiones de orden público, ya que para todo hay dos posibilidades, una holandesa y otra belga en un mismo lugar. Mientras caminas por la ciudad puedes ver unos curiosos baldosines negros que atraviesan la ciudad. Están en el piso con una X blanca y a un lado uno con una letra B de Bélgica, otros del otro lado con las letras NL de Netherlands o Países Bajos, entendido en este caso como Holanda. El pueblo ahora son dos pueblos en uno, Barli-Hartog con la letra B y Barli-Nassau con las siglas NL, que cuentan con dos comisarías de policía, dos ayuntamientos, dos cuarteles de bomberos, dos estaciones y así lo es todo, por dos en un mismo lugar. ¡Qué complicada vida en esta ciudad! Los dos países vecinos jamás han conseguido solucionar el litigio entre Hertog, que pertenece a la provincia de Amberes, y Nassau, que está adjudicada a Brabantia. El papeleo para los habitantes de algunas de las casas por cuyas habitaciones cruza la línea fronteriza es una auténtica pesadilla. Deben solicitar licencias y permisos a dos países diferentes para, por ejemplo, reformar su casa. Claro que de esto algunos sacan provecho, como por ejemplo los dueños de bares. Cuando en el lado de Bélgica ya es hora de cerrar, entonces mueven un poco las mesas y sillas hacia el lado de Holanda, en donde el decreto les permite cerrar más tarde. O por ejemplo los ladrones que hurtan en Holanda y cuando se ven acorralados simplemente dan un paso al lado de Bélgica y listo. Los policías del lado holandés no pueden apresarlos a pesar de estar solo a medio metro de ellos por el solo hecho de estar del otro lado de la frontera. De Asia a América en 3,5 kilómetros de distancia, Estados Unidos y Rusia. Pensar en Estados Unidos y Rusia es poner sobre la mesa inmensas diferencias y distancias políticas, económicas y sociales. Te voy a dar una lección, levanta las manos. Te voy a ganar. Listo. Además de dos continentes alejados por miles de kilómetros, Estados Unidos en América y Rusia extendidos sobre dos continentes, Europa y Asia, con una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, equivalente a la 9ª parte de la tierra firme en el planeta. Es el país más grande del mundo. Tomar un avión desde Estados Unidos hacia Rusia puede demorar casi 18 horas de vuelo. Sin embargo, resulta imposible pensar que a estos dos países los separan solo 3,5 kilómetros de distancia. ¿Qué mamada? Es decir, Rusia estaría a 35 campos de fútbol de distancia de los Estados Unidos. Dicha frontera separa el estado norteamericano de Alaska del extremo oriental de Siberia, en una línea trazada entre los dos países. Fue establecida en el tratado firmado en Washington el 30 de marzo de 1867, por el que el Imperio Ruso vendió Alaska a los Estados Unidos por $7,2 millones. Solo en los primeros 50 años de propiedad, los norteamericanos obtuvieron ganancias 100 veces superiores al valor de la compra. ¡Estos ogros son mañosos! Como siempre astutos. En medio de la frontera marítima se encuentran dos pequeños peñascos rocosos, dos pequeñas islas llamadas las Diómedes. Se estableció que la más grande del lado ruso pertenece a Rusia y a partir de allí inicia su territorio. Por su parte, la más pequeña, hacia Alaska o Estados Unidos, sería propiedad norteamericana y a partir de esta iniciarían los Estados Unidos. En tiempo de temperaturas bajas, el agua entre ellas se congela y se puede pasar a pie de Estados Unidos a Rusia o de Rusia a Estados Unidos. Sin embargo, el cruce es restringido.
Algo realmente curioso es que entre las dos islas pasa la línea internacional de cambio de fecha, teniendo entre una isla y la otra 21 horas de diferencia horaria, estando a solo 3,5 kilómetros de distancia, lo que quiere decir que con tan solo dar unos pasos estarías en el futuro o en el pasado. Por ejemplo, si estás del lado americano, siendo el 27 de junio a las 12 del día y cruzas con unos pocos pasos al lado ruso, entonces ya estarías en el 28 de junio a las 9 de la mañana. Increíble, ¿no crees? Si este video te resultó entretenido y aprendiste algo nuevo, no dudes en darle like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para cuando hagamos uno nuevo lo sepas y no te lo pierdas. Y comparte en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo hoy. Esto es increíble.